Now, of course, President Trump, as Stefano has been saying there, has made cracking down on drug cartels a central goal of his administration, but he ratchets up his standoff with Venezuela. It's actually a US ally, Colombia, that's the world's largest producer of cocaine. The government there has spent decades fighting drug trafficking, but now it's at the risk of US decertification for inadequate counter-drug measures, a move that would cut millions of dollars in development programs as well as military assistance. Colombian Defense Minister Pedro Sanchez joined me in the studio for an exclusive interview here in London. I started by asking him what role Colombia played in the US strike on that boat in the Caribbean that Stefano was talking about, that boat carrying 11 alleged members of the Venezuelan criminal gang Tren de Aragua, which the US accuses of drug trafficking. Have a listen. Debido a que el crimen transnacional no reconoce fronteras, la manera de combatirlo es una cooperación internacional. En el caso de Colombia tenemos medidas que permiten colaborar con los Estados Unidos en términos de inteligencia, de operaciones, pero igual con otras partes del mundo, con otros países. El 70% de la droga que incautamos en el caso colombiano ocurre en el mar. De allí que se requieren unos protocolos para cumplir las diferentes operaciones. Cada país es autónomo y es soberano de realizar operaciones contra el crimen organizado según sus medios y también obedeciendo los tratados internacionales. Para ello, Colombia tiene una estrategia en el mar que se llama Orión. Este año hemos incautado 670 toneladas de cocaína. Eso equivale a 430 millones de dosis letales de cocaína que no llegaron a las calles. Estados Unidos ha desplegado en el Caribe capacidades para enfrentar de manera drástica el tráfico en esa zona. Nosotros compartimos información. En el ataque que hizo los Estados Unidos fue algo autónomo de ellos, con información de ellos, pero en algunos momentos intercambiamos información para poder nosotros desarrollar operaciones. But we know that drugs arriving from to the United States are not, the majority are not from Venezuela, and this is according to the DEA's annual report that was published in March, the majority coming from Colombia via Ecuador. In fact, they say in their report, 84% of the cocaine seized in the US comes from Colombia. One, respond to that, because if the US is going after cartels and drugs, where does this leave Colombia? And two, do you fear, Minister, that the US could decertify Colombia as a partner on the war on drugs? Combatir la cadena del narcotráfico requiere afectar también la demanda. Hay países consumidores, hay 316 millones de personas consumiendo drogas en el mundo. Entonces se requiere una respuesta global, pero también integral, comprensiva. Es decir, enfocarnos en reducir la demanda, que los países consumidores deben promover la reducción de demanda, porque de lo contrario es imposible reducir o eliminar la oferta. I hear you, but you're not denying that the majority of the drugs arriving in the United States comes from Colombia. Sí, esa es la otra parte que quiero mencionar, la producción de droga. Gran parte de la droga ha salido de Colombia. Sin embargo, también vemos en el análisis que hace las Naciones Unidas, Perú, Ecuador, están produciendo también droga, pero el problema es que nosotros, al afectar fuertemente el problema de las drogas, causa un efecto que puede ser el del balón, el del globo, que oprime acá y sale por otro lado. Frente a ello, este año ha sido el año tal vez más que hemos tenido los momentos históricos de mayor lucha contra las drogas, contra todo la cadena del narcotráfico. Si lo miramos en interdicción, que ya mencioné, más de 600 toneladas se han interdictado, eso es un 7% más que el año anterior, o afectar los principales carteles un 21%, pero también destruir los laboratorios, donde producen los laboratorios, un 25% más que el año pasado. Cada 40 minutos destruimos un laboratorio en Colombia. Sin embargo, también hay elementos para producir la droga, que es la mata de coca, el cultivo de coca,
y otros elementos que son los insumos esenciales, como el combustible o el cemento, que son necesarios para producir la cocaína. Frente al cultivo de cocaína, la estrategia que tenemos es de sustituir las economías ilegales. Let me put this to you. Is Colombia going to be decertified by the United States? And if so, what would the impact be on Colombia? And how are you preparing for that scenario? Creo que este año es una de las muestras donde Colombia tiene una voluntad absoluta para afectar el narcotráfico. Nosotros consideramos que hemos hecho la tarea porque ha cobrado inclusive vidas de colombianos para que esas drogas no lleguen a otros lugares. Vemos también que el tráfico de drogas se ha estancado de alguna manera en ir a Estados Unidos y ha intentado irse a otros lugares del mundo, como Europa. Pero un militar o un policía que muere combatiendo el narcotráfico en Colombia no solamente lo hace por nuestro país, sino de alguna manera lo hace también por el mundo. Es decir, es un héroe nacional, pero también un héroe global. Creo que el país que más ha puesto vidas combatiendo el narcotráfico es Colombia. En términos de la certificación, que significa confirmar que Colombia está colaborando, pues qué más colaboración que ofrecer la vida, qué más colaboración que afectar enormemente el problema del narcotráfico con total contundencia, pero el problema es estructural. Si se desertifica a Colombia, ganan los criminales y pierden las naciones, porque eso significa también que no vamos a tener la misma capacidad para contener las drogas y van a llegar más drogas a otras partes del mundo. And our thanks to Colombian Defense Minister there, Pedro Sánchez.